Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Estamos en el programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchile, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lucas Tomasetti. Nosotros todas las semanas vamos charlando con un poeta de distintos puntos del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Estamos conociendo muchísimos poetas, ya llevamos entrevistado más de 150. La verdad que es un registro excelente porque podemos disfrutar y conocer cada poesía, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es lo que me importa tanto como la poesía, ¿no? Aquel que le escribe. Porque a veces, capaz, vamos a las librerías, vemos los libros, los compramos, los leemos, uno siente o no ante determinado poema, pero qué bueno que es poder hablar con la persona que lo escribió y que nos refleje por qué se dedica a la poesía, porque no todo el mundo es poeta, a no todo el mundo le gusta escribir ni capaz leer poesía. Entonces, aquellos que se dedican, que pasan los años y siguen escribiendo, muchos comentan que capaz comenzaron con poemas, no sé, le gustaba a alguien y empezó a escribir poesía. Y bueno, pero lo bueno es que es seguir, ¿no? A lo largo de la vida, de los años. Entonces, bueno, en este programa nos proponemos conocer a esos poetas. Hoy vamos a charlar con Bárbara Alí. Ella nació en Buenos Aires en 1984. Es licenciada y profesora en letras. Actualmente cursa la maestría en crítica y difusión de las artes. Es docente de lengua y literatura en escuela primaria y media. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si puede llevar la poesía a la escuela. Si es posible, si los chicos se enganchan. Me pasó un día en una plaza haciendo entrevistas en Parque Lezama que me encontré con un nene andando en bicicleta. Entonces lo paré y le pregunté si le gustaba la poesía. Y me dijo, ¿qué es eso? Entonces me contó que en la escuela le daban periodismo, les enseñaban a hacer notas, pero no poesía, nunca había leído un poema. Y la verdad que me quedé helada porque dije, wow, hay un problema acá. Bueno, Bárbara Alí en el 2014 obtuvo una mención en el concurso Pablo Neruda, organizado por la Fundación Pablo Neruda Chile y la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en la antología poética El Rayo Verde 2015, 2016 y 2017. En el 2016 publicó La Mancha de los Días, editorial ¿Qué diría Víctor Hugo? Escribe reseñas literarias y crítica de cine en la revista y plataforma literaria Liberoamérica. Bueno, estamos acá, la tenemos en el piso, a Bárbara. Un placer que viniste acá a Poetas Argentinos, Bárbara. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Contanos cómo fueron tus comienzos con la literatura. No, capaz no con la poesía, sino con la literatura. Bueno, mis comienzos fueron en la escuela. Por suerte, afortunadamente, tuve buenos docentes muy apasionados por la materia
Y bueno, empecé en la escuela con algunas lecturas iniciáticas, no sé, Cortázar, por ejemplo, García Márquez, Borges. Y bueno, empecé ahí leyendo y ahí se me abrió un mundo nuevo y luego empecé a ir a talleres literarios y hacer mi propio recorrido por el mundo de la poesía. Más tarde, bueno, comencé la universidad. En la universidad no tuve una formación en poesía, entonces yo empecé como a hacer mi propio recorrido, a leer, a buscar libros, lecturas, poetas. ¿Y por qué crees que en la universidad no se basa mucho en la poesía? Yo estudié la licenciatura en letras en la UBA, en Puan, y bueno, la propuesta de la universidad va más orientada hacia la crítica literaria y fundamentalmente hacia la narrativa, digamos. Entonces, alguien que quizás está más interesado en la poesía, como que tiene que ir buscando por otras partes, digamos. Al comienzo hablaste de Cortázar. ¿Qué sentiste cuando la primera vez que lo leíste? ¿Qué pregunta? Y que se me abría un mundo nuevo. A mí me fascina como el trabajo con la oralidad de Cortázar, como esa naturalidad que tiene en la escritura, que por supuesto es producto de un trabajo enorme, pero bueno, me fascina cómo maneja el género fantástico y esa percepción que tiene sobre la realidad, sobre lo cotidiano, esa mirada de niño, ¿no? Esa mirada de asombro, de como si viera las cosas por primera vez. Eso. Después con el tiempo fui haciendo otras lecturas, pero sí, pasó por ahí, como esas sensaciones. ¿Y ese asombro lo descubriste en la poesía? Sí, sí, por supuesto. Creo que el asombro es como la base de la poesía. Justamente lo que permite la poesía es como descubrir el mundo nuevamente, poder ver las cosas de otra forma. De alguna manera lo que hace es desautomatizar la mirada que tenemos sobre las cosas y ver lo cotidiano, la naturaleza, todo de otra manera. ¿Y vos cómo la ves de otra manera a la realidad, a la naturaleza? Como poeta intento estar todo el tiempo viendo como el otro lado de las cosas. Creo que para escribir uno tiene que desautomatizar su mirada y tomarse un tiempo diferente al tiempo de lo habitual y del trabajo, de lo cotidiano y permitirse un momento de apertura hacia el mundo, que habilite otra mirada y que luego eso va a aparecer seguramente en la escritura. ¿Cómo lograr que a todo el mundo le llegue la poesía? Porque es una realidad que no todo el mundo la lee, ¿no? Y a veces me pasa de ir a los encuentros y ver a los poetas que están leyéndose entre sí, ¿no? Nos escuchamos entre nosotros. ¿Cómo, para vos, qué haría falta para poder lograr que a todo el mundo le llegue, ¿no?
Sí, idealmente estaría buenísimo que todos pudieran estar en contacto con la poesía. Hace un rato hablabas de la escuela, ¿no? Creo que la escuela es un espacio donde tiene que circular la poesía y tiene que empezar a circular de otra forma. Yo en este momento estoy dando clases en primaria y me pasa que apenas empezamos a leer poesía, los chicos se sorprenden porque creen que un poema es algo que rima y que habla específicamente de algunos temas. Entonces, me parece interesante la función de la educación ahí, el trabajo con poesía en el aula y con poemas que desarticulen un poco esa idea tan estructurada que traen los chicos de la poesía, digamos. Trabajar a partir de lo lúdico, de la música. Yo trabajo mucho con canciones de Spinetta, con poemas de Girondo. La idea es que puedan tener otra mirada de la poesía y que se puedan acercar y a partir del juego. Creo que las instituciones educativas ahí tienen que cumplir como un rol más activo. Qué loco, ¿no? Porque que en la escuela pase eso, que no hay un acercamiento, y en la facultad también. Sí, es verdad. Como que la poesía está como un poco relegada, ¿no? Sí, es cierto. Porque realmente a través de las instituciones educativas, ¿no? Lo importante es poder abrir y difundir y que pase de boca en boca, pero si se está como relegado, que los otros géneros avanzan primero y es como si tuvieran más importancia. ¿A vos qué te parece? Como que demuestran eso. Sí, la narrativa siempre tuvo un papel muy importante, ¿no? Y la poesía quedó ahí como un poco marginada. Pero creo que igualmente en otros espacios, quizás más donde circula gente más adulta, digamos, hay toda una movida poética importante, hay muchos talleres, hay muchos ciclos, las redes sociales hoy en día están cumpliendo un papel importantísimo en la difusión. Entonces hay lugares de circulación, pero bueno, todavía como que la poesía tiene que abrirse paso por otros espacios, ¿no? Vos recién hablaste de las redes sociales. Sí, está buenísimo que ves permanentemente, es abrir capaz el Facebook y ver, ¿no? Poemas. A veces, capaz charlando con poetas, hablé de este tema y hicieron referencia como que, bueno, que ya era demasiado, que se publicaba cualquier cosa, que era como que se pasó de una cosa a la otra, ¿no? A una explosión y que no todo era bueno y que como que se hacía un menjunje. ¿Vos qué opinás al respecto? Creo que la tecnología, como todo dispositivo, depende de cómo se use, ¿no? A veces hay buenos usos y hay usos excesivos. En principio sirve para difundir y en algún punto implica una democratización de los espacios. Estoy pensando, por ejemplo, en la poesía en la Argentina en los 90, donde no había tanta circulación, había... estaba el diario de poesía, pero como que lo que permite las redes justamente es que haya lugar para diferentes voces. Y si bien a veces es un poco excesivo, está bueno que circule la poesía, que circulen los ciclos. Y bueno, queda en uno como poder ver bien qué es lo que toma de eso. Vos vas a un taller y das taller. Contanos. Exactamente.
Sí, voy al taller de Osvaldo Bossi ya hace 2 años y estoy en este momento empezando a dar un taller literario que se llama Taller Geologías en una librería y bueno, arrancamos ahora en abril. ¿Y en qué se basa ese taller? Es un taller de escritura creativa y va a apuntar a la poesía y a la narrativa, y también vamos a trabajar géneros más híbridos como ensayo, crónicas, y va a tener como 2 partes, una parte dedicada a la lectura y otra parte al trabajo con los textos de los talleristas. ¿Es importante ir a un taller o no? La pregunta, ¿vos aprendés a escribir yendo a un taller sí o sí, o podés capaz no ir y bueno, escribir? No, la escritura se origina de un acto de soledad y un taller no estoy segura de que enseñe a escribir, sino que da herramientas para poder intervenir los textos de una forma más consciente. Eso es lo que permite un taller. Por otra parte, abre a distintas lecturas y eso es muy importante para no quedarse siempre leyendo un mismo círculo de poetas o de narradores, y abrirse a otras voces. Y tiene otro aspecto importante que es la socialización, que es el momento de compartir las producciones con otros y abrirse a la escucha de los textos de otros, también es importante. ¿Qué textos recomendarías a los oyentes que sería bueno que leyeran? Muchísimos. A ver. Bueno, lo primero que me vino a la cabeza es Clarice Lispector. Tiene una prosa poética bellísima, sí, y muy, muy vital. Recomendaría también poetas norteamericanos, poetas también norteamericanas, como Platt, Sexton, Mary Oliver, no sé, es que recomendaría muchísimo. Bueno, hace poco estuve leyendo a Samantha Schweblin, una novela que se llama Distancia de Rescate, y me pareció increíble. Es una escritura experimental que profundiza mucho como en un discurso relacionado con lo hipnótico, y me parece un recorrido maravilloso. No sé, un montón de cosas. ¿Qué sentís vos al escribir y qué sentís al leer? Al escribir siento que estoy pensando de otra forma que no puedo pensar habitualmente. Siento que cuando escribo se abre una forma de pensamiento que no es la habitual, de pensamiento y también de forma de sentir. Y al leer siento que me aparto un poco del mundo, que descubro otros espacios, otros lugares, que no sé, me dejo llevar por las palabras del escritor, que aprendo, que conozco, no sé, millones de cosas también. ¿Podrías vivir sin escribir y sin leer? No. De hecho, si pasan un par de días en que no escribo, es como que me siento mal. La verdad es que no, son para mí fundamentales, tanto la lectura como la escritura. Bueno, Bárbara, ahora vamos a escuchar de Flopa La Mañana y después seguimos con la charla. Gracias.
Cuando amanezca dormirás a mis espaldas y quién sabe, chorreando de tu cabellera hasta mi espalda se derramen las aves que duermen en el nido de tu sueño, anudada al despertar de la mañana de tu cuerpo, anudada al despertar de la mañana de tu cuerpo. Golpe tus latidos hacia el agua del estanque donde sumerges peces, besos, animales y descargas sobre mi piel, dentro de mí, fuera del tiempo, el despertar de la mañana de tu cuerpo. De la mañana de tu cuerpo. A través de nuestra programación, te invitaremos a sumergirte en el mágico mundo de la lectura. Te contaremos historias, recordaremos anécdotas. BCN Radio, hoy y siempre, tu compañía. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. La biblioteca te invita a desperezar tus ideas y dejarte tentar por sus historias. Unos pocos minutos alcanza para que te enteres de algún secreto escondido. Secretos en la Reservada, todos los días por BCN Radio. Estás escuchando BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo
lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Estamos charlando con la poeta de Buenos Aires, Bárbara Lee. Bárbara, ¿tenés unos poemas para leernos? Sí. Bueno, voy a leer algunos poemas de La Mancha de los Días. Eso que ves ahí, ovalada, imperfecta, sucia, es la mancha que fueron dejando los días. Sucede por acumulación, cuando la materia no encuentra lugar, se deposita sobre sí, capa sobre capa se tapa a sí misma. ¿Se va tachando? ¿A fuerza de negación se acrecienta la oscuridad? ¿No nacieron así la piedra y la montaña por repetición de lo mismo? Y si la piedra pesara demasiado, ya no podría moverse. Aplastaría las raíces, correrían riesgo las flores. ¿Quedaría allí algo más que el recuerdo de lo que quiso crecer sin saber cómo? Hermoso. ¿Tenés más poemas? Sí, leo dos más de La Mancha de los Días. Habría que empezar a contar todo de nuevo, justo cuando querés hablar de una habitación en forma de pecera, de tu boca haciendo fuerza para abrirse, la mandíbula trabada, los dientes apretados, el gesto de defensa condensado en los ojos. Aparecen las antenas de los edificios más altos, los cables cruzando el cielo como un arañazo negro. Es que siempre el cielo fue un lugar de huida cuando la tierra empezaba a agrietarse. No es casualidad que mires el cielo, es el lugar del deseo. Dicen que hay que desear cuando la estrella fugaz está cayendo, quizás porque el espacio vacío que deja lo que se va es lo que más tarde podría poblarse. Está buenísimo. Ahora, los otros poemas que nos vas a leer son inéditos. Sí, son inéditos, son de un libro que está en proceso, que se llama Lo que quise decirte antes del fuego. El carnaval no es nuestro, es de los que saben tirar la espuma y quedarse con el pomo vacío en la mano, de los que no le temen al calor, a sacarse la ropa y quedar desnudos, es de los que creen que ya es mañana. Mientras tanto, vos y yo por separado elegimos el desvío, el camino rápido hacia casa. Escribimos en nuestros cuartos sobre la espuma. A la noche soñamos con nubes, nubes duras y fijas que no se deshacen tan rápido. Es sábado, la casa está limpia y las ventanas abiertas de par en par. La planta cuelga fresca y liviana del lado de afuera. Casi parece una bendición poder mirar con tanta calma lo que se mueve tan lejos de tus manos. Y bueno, leo el último. Hay en las luciérnagas y su continuo titilar intermitente, en esa luz que se prende y se apaga tan rápido, en esa luz que se prende y se apaga tan rápido, algo que se parece bastante a las palabras, que aparecen y desaparecen en mi cabeza, tan fugazmente que no llego a escribir. Realmente tan re bellos. Léenos otro poema de La Mancha de los Días. A ver.
A veces hay pájaros que se tragan el aire, dijiste una noche mientras dibujabas en el vidrio empañado. Borrabas luego con el puño de la camisa el dibujo y la palabra. Querías encontrar por una vez en la vida un lugar sin marcas. Bárbara, ¿cómo surgió escribir este libro? Este libro se escribió solo prácticamente. Con esto quiero decir que fue un momento, de esos momentos en que uno está como muy inspirado, y empecé a trabajar a partir de algo muy mínimo, como una mancha, que bueno, no queda bien en claro, creo, a lo largo de la lectura del libro lo que es la mancha, o la mancha se va resignificando poema a poema. Y empecé a trabajar a partir de eso pequeño, a ahondar en eso, y realmente empezaron a surgir muchísimos poemas y se empezaron a encadenar uno al otro, y bueno, cuando me di cuenta que tenía un libro, digamos. También, bueno, lo trabajé en taller, fue un libro que corregí en taller en su momento, y bueno, que después me trajo mucha alegría. Y contanos cómo llegaste a publicarlo. ¿Fue por edición propia o te lo publicaron? Lo mandé a un concurso de una editorial que se llamaba ¿Qué diría Víctor Hugo? Ahora se llama Kintsugi. Y el libro sacó el segundo premio. El primer premio era la publicación, pero bueno, decidieron editarlo, y bueno, fue una gran alegría, la verdad. ¿Es fácil publicar? Creo que publicar es muchísimo más fácil que en otros momentos históricos, digamos, ¿no? A partir de mediados de los 90 empezaron a surgir muchísimas editoriales independientes, y eso hace que haya muchas posibilidades, y que se contemplen distintos estilos, distintas voces. Así que creo que, bueno, tiene que haber una obra, ¿no? Un libro trabajado, pero que las posibilidades son muchas, porque hay una movida muy grande en Buenos Aires. ¿Y en vos cómo surge un poema? ¿Vos te propones un tema o no? Depende del momento. En principio, siempre leo antes de empezar a escribir. Un poema casi siempre surge de la palabra de otro, de un verso de otro que me hace pensar algo, me lleva hacia algún lugar, y eso luego se transforma en un poema. Y vos lo escribís, y después contanos bien el tema de la corrección. ¿Corregís mucho? La verdad que no soy de corregir mucho. Sí creo que hay que darle tiempo a los textos, que cuando uno escribe se encuentra muy cerca del poema o del texto, y que es necesario que pase un tiempo, porque en esa distancia se pueden ver muchísimas cosas. Me imagino que es como el trabajo de un pintor que se tiene que alejar del cuadro para poder ver. Bueno, uno se tiene que alejar del poema para poder escucharlo. ¿Y cuándo te das cuenta que un poema es como que ya decís, bueno, sí, ya puede ser publicado, o podés capaz leerlo en público? Creo que un poema nunca está listo para ser publicado, que en realidad eso es un trabajo de uno, de poder soltarlo, de decir, bueno, hasta acá llegué con la corrección, y ahora que el poema tenga vida propia, digamos.
como que uno tiene que desprenderse, porque si no podría corregirlo infinitamente. Como que también está bueno aceptar cierta suciedad, imperfección en los textos. Cuando uno lee un libro, todos los poemas no son perfectos. Hay cosas que no suenan bien del todo, y eso también es parte de la poesía o de la literatura. Y para los oyentes, ¿no? Vos recién hablaste de suciedad del texto. Contanos bien en qué se basa poner que un texto esté sucio. Quizás que, o sea, cuando uno hace un trabajo de orfebrería casi con el poema o con el cuento, con el texto, corre el riesgo de terminar ahogándolo, ¿no? Como que hay algo de la espontaneidad de la primera versión del texto que tiene que permanecer viva, y que a veces cuando se corrige mucho eso termina como muriendo de a poco. Entonces es un trabajo bastante difícil encontrar el equilibrio entre que la idea inicial siga viva, pero a su vez, bueno, que el texto esté trabajado, corregido, intervenido. ¿Se puede decir que un texto o que un poema no es bueno y otro es malo? No sé, bueno o malo son como calificaciones que o sea, son casi como palabras que deberían como dejar de existir en nuestro vocabulario, porque bueno o malo son como extremos. Hay textos que se pueden trabajar, se pueden seguir trabajando más. Hay textos que ya están, digamos, como más terminados. No sé, como que bueno o malo me suena como muy fuerte, digamos, como... Creo que los textos siempre están un poco en proceso, por esto mismo que te decía hace un rato de que nunca están absolutamente finalizados. Pero bueno, es importante siempre tomar distancia, no apresurarse a publicar y darle tiempo al libro para que haya varias lecturas y con esas lecturas descubrir nuevas cosas. Bueno, Bárbara, ahora vamos a escuchar a Soda Stereo en Remolinos y después volvemos.
BCN Radio. Información y buena música. ¿Te gustaría seguir conociendo el pasado, presente y futuro de la profesión de los taquígrafos en la Argentina y en el mundo? ¿Te gustaría continuar descubriendo los tesoros taquigráficos de la colección Palant, sección taquigráfica de la Biblioteca del Congreso? Te invitamos a escuchar entonces la 5ª temporada de Palabras Dibujadas. Todos los viernes, de 15 a 16, como siempre, por BCN Radio, la radio federal de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias a la vida. Seguimos acá charlando en Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación con Bárbara Ali. Bárbara, ¿los poemas del libro tienen título? No tienen título. Por esto que te contaba hace un ratito de que la poesía para mí es un momento, el proceso de escribir poesía es un momento en donde siento que puedo pensar de un modo distinto y hay algo que se va construyendo del pensamiento en cada poema y que se va continuando, en especial en este libro. Entonces creo que están todos los poemas muy enlazados, por eso decidí no ponerles título, digamos, porque creo que como constituyen como una gran unidad, de alguna forma. ¿Y los poemas que estás escribiendo ahora, les estás poniendo título? Algunos sí y otros no. En general, la verdad es que no soy muy amante de los títulos. ¿Qué sentís ante el título? ¿Qué provoca en vos? El título a veces me parece que adelanta mucho o muestra como una especie de síntesis que a mí particularmente no me interesa mucho en los poemas, digamos. Y también porque me gustan los libros que presentan como una unidad temática, donde los poemas como que se van uniendo. Entonces ahí el título estaría como un poco, quizás un poco de más. Creo que tiene que ver con la forma de trabajo de cada poeta. Vos aparte hacés críticas, reseñas. Sí, escribo crítica de cine y reseñas de libros de narrativa y de poesía. Sí. ¿Cómo relacionarías al cine con la poesía? Es una pregunta difícil. A mí, bueno, del cine lo que me interesa es muchísimo la fotografía y la imagen. Y hay ciertas imágenes de determinados directores, no sé, se me viene por ejemplo Tarkovsky, que me llevan como inmediatamente a escribir, digamos. Creo que el cine me inspira muchísimo y hay imágenes que me parecen súper poéticas, un poco desde ahí. ¿Llegaste a tu voz poética?
No, creo que no, por suerte. ¿Se llega o...? No, lo que con suerte uno llega a encontrar es como una especie de estilo, de cierta musicalidad que resuena durante un tiempo en la cabeza y que uno siente que dentro de esa voz puede componer, crear algo. Pero creo que afortunadamente uno nunca llega a encontrar una voz y siempre la está buscando, y en eso consiste escribir. ¿Qué temas constantes tenés en tu poesía, si los tenés, no? El tiempo, me obsesiona el tiempo. Bueno, el tiempo es muy amplio, pero creo que todos escribimos más o menos de lo mismo. Del tiempo, del amor, de la muerte. Esos son 3 temas que aparecen siempre en todos mis poemas: la infancia, lo familiar. En general creo que la poesía siempre da vueltas por ahí. El tema es como uno encara esos temas, digamos. Pero si tuviera que elegir uno, diría que me obsesiona el tiempo. ¿Y qué es lo que representa el tiempo en vos? No sé muy bien, pero no sé, me interesa pensar el paso del tiempo, qué es lo que sucede con las relaciones, qué marcas, qué huellas quedan de la infancia en uno. Eso, no sé, creo que todavía no lo sé muy bien, no soy muy consciente de eso, y la respuesta la estoy buscando un poco cuando escribo. ¿Te acordás del primer poema que escribiste? Sí, era un poema sobre el 2001. Bueno, cuando fueron los acontecimientos del 2001, yo era adolescente, estaba terminando el secundario, y me impactó muchísimo todo lo que sucedió, y escribí un poema que hoy en día me parece malísimo, pero bueno, que tenía que ver con la protesta social, con la libertad, algo de eso. Y desde ese poema a los poemas actuales, contanos bien los cambios que fuiste viviendo en la poesía. Bueno, lo que me pasó es que desde ese poema hasta ahora leí mucho. Cuando yo escribí ese poema, yo estaba recién iniciándome con la lectura de poesía y leía... empecé por Pizarnik, que es una lectura iniciática, digamos. Creo que muchos quedamos marcados por la lectura de Pizarnik, pero bueno, yo tenía que conocer un montón todavía de poesía, entonces creo que uno va trabajando mejor sus poemas a medida que lee y que conoce distintas voces, distintos estilos. ¿Y cómo ves el panorama poético acá en Buenos Aires? Lo veo súper movido, como que me parece que al haber tantos talleres, tantos ciclos, tantas editoriales, hay muchísimas posibilidades de expresión para todos. Y por suerte me parece que no hay una voz que predomine sobre las otras. Creo que hay espacios para distintos estilos, distintas voces. ¿Y qué nombres nos podés decir así para leer, ¿no? A esos poetas. Nombres de poetas actuales de acá de Buenos Aires. ¿A quiénes recomendaría? Sí.
¿Tienen que ser de Buenos Aires, sí o sí? O no, bueno, si querés, de donde sea. Y recomendaría a Sonia Scarabelli, que es ¿De dónde es? De Rosario, de Santa Fe. A Denise León, que es una poeta tucumana. A Laura García del Castaño, que es de Córdoba. De Córdoba. Eso como, bueno, voces actuales que me vienen ahora a la cabeza. Recomendaría también a Luciana Reif, a Natalia Leiderman. Y también me parece fundamental como leer también poetas de otras generaciones, porque también lo que creo que sucede mucho es que los poetas jóvenes, esto quizás suena un poco acusatorio, pero no lo es, a veces quedan como muy enganchados con la poesía actual, sobre todo con cierta línea de la poesía, y creo que lo mejor que puede hacer un poeta es leer todo. Poesía con rima, sin rima, barroco, siglo de oro, poesía de los 90, líricos, poesía más de lo cotidiano, como empaparse de un montón de lecturas, y creo que en esa heterogeneidad uno puede encontrar su propia voz, si no es como que uno queda muy prendado, digamos, muy enganchado de cierta poesía contemporánea y no explora otras posibilidades que abren muchísimo. ¿Y por qué crees que capaz sucede a veces eso de que, no sé, los poetas clásicos, no se los tiene muy en cuenta y se basa más en los actuales? Quizás por esto de que hoy en día la poesía joven tiene tanta circulación a partir de las editoriales independientes, de los ciclos, que creo que mucha gente joven queda como muy enganchado en eso, y a veces ponerse a leer un poema de Góngora requiere otro tipo de tiempo, otro tipo de predisposición a la escucha. Digo, no es la lectura más fácil, pero creo que es necesario también pasar por ahí, aunque uno después en su escritura escriba totalmente distinto, digamos, pero es importante escuchar distintas voces. ¿La poesía es pregunta? Sí, creo que sí. Que es pregunta, y que tiene que ver como empezamos la entrevista con el asombro, digamos, ¿no? Con cierta interrogación sobre el mundo. Si tuvieras que definir a la poesía, lo que representa en tu vida, ¿no? Con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Lo primero que se me viene a la cabeza, voy a tratar de ser espontánea, es apertura. Creo que la poesía tiene que ver con eso, con otro modo de ser, digamos, que genera eso. O sea, es necesario pensar y sentir de otra forma para poder escribir un poema, o habilitarse ese espacio, ese tiempo. Entonces sí, creo que tiene que ver con una apertura hacia otros mundos. Bárbara, muchas gracias por esta entrevista con Poetas Argentinos. El espacio queda abierto para cuando quieras volver. Bueno, gracias a vos, Claudia, una alegría estar acá. Bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Chau, chau, chau.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida